Quería trabajar en el mismo banco donde trabaja mi padre. Durante mi entrevista final, alguien conocido como el instructor demonio dejó claro que me menospreciaba por ser de una familia monoparental. No tenían intención de contratarme. Estaba luchando por manejarlo. Y la entrevista seguía empeorando. En mi punto de quiebre, saqué mi teléfono y llamé a mi padre, quien es el presidente del banco. Me llamo Emma Miller. Tengo 23 años y soy estudiante universitaria en mi último año, buscando trabajo. Mis padres se divorciaron el año pasado, y ahora mi mamá es madre soltera. Me quedé con ella, pero siempre he querido trabajar en el banco donde mi padre es el CEO. El banco es el más grande del país, y admiraba el trabajo de mi padre allí. Mañana tengo mi entrevista final para un trabajo en el banco. No soy muy buena estudiando, y cuando le conté a la gente que quería trabajar allí, trataron de detenerme y se burlaron de mí. Pensé que todo acabaría después de la entrevista, pero fue horrible. Un día en la universidad, una amiga llamada Julia me preguntó a dónde iría después de graduarme. Le dije que quería trabajar en el banco. La gente a nuestro alrededor comenzó a susurrar. Julia entonces me dijo, Emma, deberías saber cuál es tu lugar. Me sorprendió que alguien a quien consideraba amiga me insultara. Cuando traté de defenderme, otro chico dijo, es imposible para ti. Ese lugar es el banco más grande del país. Conseguir un trabajo desde esta universidad es realmente difícil. En los últimos 10 años, solo una persona ha logrado obtener un trabajo en el banco al que estoy aplicando. No le he dicho a nadie que mi padre es el presidente del banco porque si la gente lo supiera, podrían decir que entré por él, no por mis propias habilidades. No quería causar problemas para mi padre ni sentir que mis habilidades no eran suficientes. Odiaba que hablaran de mí, especialmente cuando no era verdad. Cuando Julia dijo esas cosas, sentí las miradas frías de todos. Fue doloroso escuchar esto. Una profesora, la señora Anderson, se acercó y preguntó qué estaba pasando. El chico de antes dijo que quería trabajar en North Trust Bank. La profesora se tensó y luego dijo algo impactante, ¿estás tomando la sociedad por sentada? Incluso la profesora, que se suponía que debía apoyar a los estudiantes, estaba en contra de mi sueño. Nadie estaba allí para respaldarme. Traté de defenderme, pero la profesora dijo que era ingenua. Mencioné que mi padre es un entrevistador para North Trust Bank y que es conocido como un entrevistador demonio. La señora Anderson, una profesora de 29 años, pareció reaccionar fuertemente. Dijo que si me encontraba con un entrevistador con el mismo apellido, probablemente sería su padre. Cuando respondí honestamente que vengo de un hogar monoparental, la sonrisa de la señora Anderson se volvió siniestra. En ese momento, no entendí por qué la señora Anderson sonreía de manera tan extraña. La discusión terminó con el timbre que anunciaba el comienzo de la clase. Después de ese momento, las actitudes de las personas hacia mí se volvieron más frías. Mis supuestos amigos, incluyendo a Julia, y mis compañeros de clase empezaron a evitarme. Sentí que no querían estar asociados con alguien que consideraban tonto. Sus reacciones empeoraron a medida que pasaba cada examen. El proceso de contratación de North Trust Bank tenía 4 etapas, un examen escrito, 2 entrevistas con el personal de la oficina central y, finalmente, una entrevista con el gerente de contratación principal. Quería trabajar en la sucursal de San Plaza del banco y había logrado pasar la tercera etapa. La gente estaba sorprendida y preocupada por mi progreso, especialmente aquellos que me habían menospreciado. Muchos de ellos habían fallado en la segunda etapa de las entrevistas de las empresas deseadas. Habían pasado 3 meses desde que comenzó la búsqueda de empleo, y en mi clase, nadie tenía una oferta de trabajo confirmada. La atmósfera estaba llena de pánico, envidia y celos. Podría ser la primera en recibir una oferta de trabajo, lo que hacía que aquellos que alguna vez fueron arrogantes se volvieran aún más distantes. Me acostumbré a este trato en la universidad y me concentré solo en mi objetivo, obtener una oferta de North Trust Bank. Pero un día, la señora Anderson comenzó a atacarme frente a todos después de la clase. Gritó a todos los que estaban a punto de irse, y todos se dieron la vuelta y dejaron de hacer lo que estaban haciendo. Tenía curiosidad por saber qué estaba pasando, y entonces la señora Anderson habló. Anunció que había pasado la tercera ronda de los exámenes de North Trust Bank. La atmósfera se volvió tensa de repente. Luego agregó que era probable que fallara en la 4ª ronda. Me sorprendí y pregunté, ¿qué quieres decir? La señora Anderson se burló y explicó que el entrevistador de la 4ª ronda sería mi padre, conocido como el instructor demonio. La sala estalló en sorpresa y vítores. Algunos estudiantes dijeron cosas como, te lo mereces, y, conoce tu lugar. Sentí que todos los que creía amigos se volvían en mi contra. No podía creer cómo me estaban tratando.
especialmente porque no había hecho nada malo. Al principio, pensé que su comportamiento duro era solo una forma de lidiar con el estrés de la búsqueda de empleo, pero me di cuenta de que era envidia. Estaban celosos porque yo estaba persiguiendo un trabajo que ni siquiera intentarían. Emma no es buena estudiando. No hay manera de que pueda entrar al North Trust Bank. Y, si ella puede, yo también. Lo dejaron claro. No podían perdonarme por intentar algo que ellos pensaban que era imposible. La dura realidad de la búsqueda de empleo mostró que los celos estaban impulsando sus acciones. Las palabras y acciones de la profesora, dado que su padre estaba a cargo de la contratación, empeoraron la situación. Sabía que si la profesora lideraba el ataque, los otros estudiantes la seguirían. Ese día, ya no pude soportarlo y me fui del aula. Cuando llegué a casa, la presencia reconfortante de mi madre me ayudó. Tomé un descanso de la universidad y pronto llegó el día de la entrevista final. Mi madre me recordó que solo hiciera mi mejor esfuerzo. Salí de casa después de que mi madre me animó. Cuando llegué al lugar de la entrevista, me llevaron a la sala de espera. Originalmente, había alrededor de 300 solicitantes para la sucursal de San Plaza, pero ahora solo quedaban unos 10, y solo se elegirían 3. Cuando estaba a punto de cerrar los ojos para concentrarme, llamaron mi nombre. Entré y vi a 3 personas en la sala: Anderson, el padre de la profesora, un hombre que parecía ser el jefe de contratación, y otro hombre, presumiblemente encargado de llevar registros, que estaba sentado frente a una computadora. La entrevista comenzó con Anderson haciendo preguntas típicas como mi presentación personal y mi motivación para postularme. Respondí fácilmente hasta que Anderson de repente se quejó de las empleadas bancarias, diciendo que tienen voces bajas, son físicamente débiles y piensan que servirte es suficiente para agradar a las personas. Me di cuenta de que Anderson probablemente era alguien que maltrataba a sus subordinados, haciendo de esta una entrevista estresante. Los silencios son malos en las entrevistas, así que traté de responder con flexibilidad, mencionando mi fortaleza por estar en un club deportivo y mi disposición a trabajar duro. Sin embargo, Anderson no parecía impresionado y solo miraba sus papeles. El jefe de contratación, quien debería estar a cargo, no dijo nada. Anderson podría estar presionándolo, pero no había nada que pudiera hacer excepto soportar. Después de un breve silencio, Anderson volvió a hablar y preguntó si venía de un hogar monoparental, probablemente refiriéndose a los documentos que presenté. Mi solicitud incluía mi dirección y detalles familiares. Cuando le dije a Anderson que vivía con mi madre después del divorcio de mis padres, comenzó a reírse y hizo un comentario siniestro: ¿qué negocio tiene aquí una persona pobre de una familia monoparental? Su actitud burlona me puso nerviosa y sudorosa. Luché por responder, pero no pude encontrar las palabras adecuadas. Anderson continuó burlándose de mí, diciendo: ¿crees que una empresa contrataría a alguien de una familia pobre y monoparental como la tuya? Levanté la voz, defendiéndome, pero Anderson parecía estar esperando una confrontación. Preguntó si mi actitud era de desafío hacia él. Estaba frustrada, pero no podía pensar en una buena respuesta. No quería perder mi oportunidad con el banco que siempre había admirado por el comportamiento de un hombre, pero estaba sin palabras. Cuando Anderson continuó presionándome, sentí una calma repentina. Me levanté de la silla de metal, sorprendiendo a todos. Anderson y los demás estaban confundidos y preguntaron qué estaba haciendo. Me di cuenta de que Anderson podría haber compartido información de su hija, la profesora, lo que parecía una violación de la privacidad. Ignorando sus amenazas, saqué mi teléfono y comencé a hacer una llamada. Anderson me advirtió que si no paraba, me rechazaría en el acto, pero no me intimidó. Llamé a mi padre, Dan, y le conté sobre el comportamiento de Anderson. Le pedí que viniera a la sala de entrevistas. Mi padre aceptó venir en unos 10 minutos. Después de colgar, la persona encargada de registrar la entrevista me miró sorprendida. Anderson, claramente molesto, me señaló y dijo: «Estás acabada. Hacer una llamada durante una entrevista es inaudito. Vete a casa». Decidí que ya no podía soportarlo más y hablé. Le dije a Anderson: «Esto no es una entrevista. El que está acabado eres tú». El jefe de contratación y el registrador se sorprendieron por mi confrontación, lo que indicaba que nadie se había enfrentado a Anderson antes. Anderson golpeó la mesa con la mano, pero no me inmuté. Le pregunté si conocía a Brian Wilson, el presidente del banco. La reacción de Anderson mostró que tocaba un nervio. Preguntó si me estaba burlando de él, y le expliqué que mi apellido solía ser Wilson. Mi padre es Brian Wilson, el presidente del banco. La sala quedó en silencio. Anderson se veía incómodo mientras confirmaba mi identidad. Justo en ese momento, mi padre entró en la sala y se dirigió a Anderson, diciendo:
Esto difícilmente es una entrevista, señor Anderson. Los dos hombres se levantaron y saludaron a mi padre al entrar, dándose cuenta claramente de la gravedad de la situación. Miré a mi padre y sentí que su presencia era abrumadora, como presidente del banco. Su apariencia intimidante y su voz profunda y resonante hicieron que el rostro de Anderson se pusiera pálido. Mi padre le preguntó a Anderson, ¿qué le estaba haciendo a mi hija? Mi padre, un hombre corpulento con la cabeza rapada y una cicatriz en la frente, tenía una presencia intimidante. Incluso Anderson, usualmente tan seguro de sí mismo, soltó un nervioso, sí, señor, ante el tono de mi padre. Luego, mi padre se dirigió al jefe de contratación, Green, quien había estado sentado en silencio. ¿No eres tú el jefe de contratación? ¿Has permitido que este tirano haga lo que quiera hasta ahora?, exigió. Green, cuyo nombre aprendí por primera vez, se inclinó en un ángulo de 90 grados y se disculpó profusamente. El joven secretario, que no había hecho nada malo, estaba visiblemente asustado y sudando. Mi padre entonces se dirigió a él con una voz sorprendentemente suave. Oye, secretario, ¿cómo te llamas? Me llamo Harris, señor Wilson, respondió el secretario. ¿Puedes enviar el registro de la entrevista de hoy a mi PC? Y también estás grabando el audio, ¿verdad?, pidió mi padre. Más tarde descubrí que las entrevistas del banco eran tanto transcritas como grabadas como respaldo. Esto aseguró que la mala conducta de Anderson fuera documentada a fondo y posteriormente castigada. Anderson, que antes parecía tan poderoso, ahora temblaba y parecía una rana frente a una serpiente. Mi padre continuó. Anderson, discúlpate con mi hija. No es porque sea mi hija. Has pisoteado los sentimientos de los jóvenes que quieren unirse a este banco. Anderson, claramente asustado, se inclinó profundamente y se disculpó. Incluso después de presenciar su disculpa, no podía perdonarlo. Mi padre, caminando hacia Anderson con el aire de un león a punto de cazar, dijo, ¿sabes lo que te pasará si vuelves a hacer algo así? Anderson estaba congelado, incapaz de responder. La escena que siguió fue intensa y dramática. Anderson, ahora completamente expuesto, comenzó a sudar profusamente y reveló a mi padre que había maltratado a más de 100 personas. La escala de su mala conducta era impactante. El hecho de que no hubiera sido controlado durante tanto tiempo me hizo dudar de la integridad de las prácticas de contratación en la empresa. Mi padre, visiblemente molesto, se volvió hacia Green y dijo, Oye, Green, confía en ti para manejar las contrataciones. Y este es el resultado. Es mi error no haberlo detectado antes. Luego declaró su intención de reformar el sistema de personal para prevenir futuras víctimas y anunció que Anderson sería responsabilizado. Reuniré a todas las víctimas y crearé un grupo de víctimas. Estoy preparado para hacer esto público y enfrentar cualquier consecuencia, dijo, con voz resuelta. Anderson, claramente abrumado por los acontecimientos, colapsó, incapaz de manejar el peso de sus acciones y el escrutinio público. Mi padre abrió una ventana para dejar entrar aire fresco en la tensa habitación, y la atmósfera pareció cambiar cuando todos en la sala se dieron cuenta de la gravedad de la situación. A pesar del dramático final de la entrevista, pasé la etapa final. No fue debido a la influencia de mi padre, sino porque los gerentes de contratación, después de revisar el audio grabado, tomaron una decisión justa. Las prácticas de contratación para aquellos previamente rechazados por Anderson también fueron reevaluadas, llevando a un resultado más justo. Al día siguiente, la noticia se difundió. Mi padre se disculpó públicamente y expresó su compromiso de reformar las prácticas de contratación. Su disculpa genuina y resolución impresionaron a muchos, y continuó en su rol como presidente del banco. En contraste, Green renunció voluntariamente y Anderson enfrentó acciones legales tanto por parte de la empresa como del grupo de víctimas. La extensión de la tiranía pasada de Anderson salió a la luz, y fue arrestado por difamación. De vuelta en la universidad, la maestra, la señorita Miller, con una sonrisa forzada, me felicitó por mi oferta de trabajo. Fue un gesto vacío, dadas las circunstancias. En ese momento, mi padre y el director llegaron al aula. Señorita Miller, se presentó mi padre. Soy Brian Wilson, el presidente del North Trust Bank. La sala quedó en silencio, el peso de los recientes eventos colgando en el aire. La maestra, que una vez fue intimidante, ahora enfrentaba las consecuencias de sus acciones y la exposición de la mala conducta de su padre. La atmósfera en el aula cambió drásticamente cuando se supo la verdad sobre la identidad de mi padre. La realización de que yo era la hija de Brian Wilson, el presidente del North Trust Bank, causó un gran revuelo entre mis compañeros de clase. Muchos parecían arrepentidos de no haber sido más respetuosos o amigables. La señorita Miller,
que había sido abiertamente crítica conmigo, estaba visiblemente sacudida. El director, claramente disgustado con sus acciones, la confrontó directamente. Esta escuela opera con el apoyo del banco del señor Wilson. Parece que has estado hablando mal de su hija. ¿Qué tienes que decir al respecto? La maestra, acorralada, admitió ante el director que los comentarios negativos sobre mí eran ciertos. Mi padre dejó en claro que si aquellos que me acosaron no dejaban voluntariamente la escuela, él cortaría el apoyo, lo que resultaría en consecuencias financieras significativas para la institución. Ante el ultimátum, la maestra y muchos compañeros de clase eligieron dejar la escuela. Sus disculpas apenas se escucharon y sus salidas marcaron un cambio significativo en la dinámica de la clase. La decisión del director y la influencia de mi padre llevaron a una resolución rápida y decisiva. Más de la mitad de los estudiantes que habían estado involucrados en el acoso se retiraron voluntariamente. Aquellos que no se presentaron enfrentaron posibles acciones legales, lo que llevó a una cascada de confesiones. Aunque los individuos involucrados evitaron repercusiones legales, su inscripción fue cancelada, asegurando que no continuarían en la universidad. Con el apoyo de mi padre y los problemas resueltos, aseguré una oferta de trabajo y tracé un camino claro para mi futuro. Mi vida universitaria ahora se sentía como un nuevo comienzo, y estaba decidida a sobresalir y seguir los pasos de mi padre como una banquera ejemplar. Mi determinación de aprovechar al máximo mis oportunidades y contribuir significativamente al mundo bancario era más fuerte que nunca.